al día de hoy que el gobierno nos ha dado la información. Y luego de esa parte, el doctor Harness va a hablar acerca de las oportunidades educacionales y vocacionales que ustedes van a tener basado en este programa de acción diferida. And after I'm done, Dr. Hartnett is going to address the issue of the educational and vocational opportunities that are available to all of you on account of the Deferred Action program. After that, we are going to have a Q&A session. Después de eso vamos a tener una acción, un espacio para preguntas y respuestas. Y entonces luego de pronto vamos a hablar individualmente también, Isabel, ¿no? Sí, tenemos un papel como de un cuestionario de quién califica para acción diferida. Si tienen alguna pregunta y si tienen alguna pregunta, tenemos dos abogados aquí que podemos contestar cualquier pregunta que tengan. Y si no nos escuchan atrás, nos levantan la manito para nosotros levantar las voces un poquito. Okay, so basically, it's going to end with, we passed out a questionnaire that asks you to answer some questions, and based on those answers, we will know whether you essentially qualify or have, for the program. And if we're not sure, then we can have a one-on-one, okay? Si no estamos seguros si ustedes califican o no, según las respuestas que dan del cuestionario que se le ha suministrado, entonces luego vamos a dialogar individualmente a ver cuál es el problema o por qué puede aplicar o no puede aplicar. Right? Y rápidamente también quería decir que aparte de nuestro panel informativo, tenemos nosotros como agencia, proveemos otros servicios de migración para la gente que quiere hacerse ciudadano, para la gente que quiere pedir familiares, para aquellos que tienen familiares o que los cogió inmigración y necesitan un abogado que los represente en la corte. También como agencia proveemos esos servicios. And as an agency, I also wanted to share with you guys that a part of having this informative panel, we provide immigration services such as naturalization, family petitions, and we represent people in court for those who are in deportation proceedings. Okay, and then now Angie, bienvenida. Okay, bueno, mi historia es similar a la de muchos que están aquí. Yo vine de México a los 2 años, no por mi voluntad, por la voluntad de mis padres que querían un futuro mejor, más dinero, trabajar. Yo vine, yo hice todos mis estudios aquí. Nosotros tuvimos que regresar a mi país de origen y regresé de nuevo a los de sexto año. Pero como ilegal, a mí no me ofrecí, o sea, como yo era ilegal y había regresado de mi país, hablando español, me negaron clases avanzadas, clases de honores, y me trataron diferente a otros niños que, o sea, no captaban, pero estaban en clases avanzadas. Entonces me moví a otra escuela que me ofrecieron estas clases avanzadas y estudié y yo pude sacar muy buenos grados, pero, o sea, como parte de eso, tú no puedes tomar Driver's Ed, que es una clase para manejar, porque no tienes Social Security Number, entonces no tienes permiso de sacar tu licencia. Entonces, como a muchos estudiantes ilegales, me pone por la cabeza que, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué me esfuerzo en sacar buenos grados cuando no puedo ir a la universidad? Entonces, cuando yo sigo estudiando, cuando yo escuché de esta oportunidad, esto va a cambiar todo, porque me va a dar
oportunidad de estudiar, de sacar financial aid, porque yo no puedo pagar $40,000 por mi estudio de un semestre. Pero como no soy legal aquí, el gobierno no me puede ofrecer aid, ayuda, o sea, financiar, right? Entonces, con esto me cambiaría mucho porque yo podría estudiar, sacar financial aid, que es ayuda financiar, puedo sacar mi licencia, puedo trabajar. Como a muchos aquí yo sé que les han negado trabajo porque no tienen Social Security Number, y es como una, it's a block. Te bloquea y te hace sentir muy mal, porque ¿cómo es posible de que yo no puedo aplicar por algo cuando mis grados son mejores de que alguno? Yo tomo clases avanzadas, yo he tomado clases de AP, todas mis clases son de honores, y a mí me negaron porque no soy legal, y le dieron a otro niño que tomó nada más clases normales y de que, está en clase, o sea, sus grados están bien, pero no son excelentes. Entonces es algo que te duele, porque como a mí me van a negar cuando yo estoy tratando y mis clases son perfectas, mis grados son perfectos, yo no tengo, I don't have problem with the police, no tengo problemas con la policía, y a otro niño que sí tiene, o sea, que ha tomado otras clases, que no son, y que tiene grados mejorcitos, pero cuando mis grados son comparados a otros, mis grados exceden, pero porque yo no soy legal, mis grados no importan. Entonces le dan la oportunidad a otro niño que es legal y que, por ejemplo, a él puede recibir financial aid, que es ayuda financiera. Entonces, esta es una gran oportunidad para estudiantes que quieren estudiar como yo, que quieren trabajar y que quieren ahora sí que obtener el American Dream, el sueño americano, y and it's great, es una oportunidad muy buena, y gracias a Obama él puede hacerlo. Ahora lo voy a decir en inglés. Okay, well, I'm a student. I came here at 2 years of age because of family I studied here from 2 years old till probably like around first grade. Because of family problems, I had to go back to my country, and I stayed there. And after we came back by visa, and you're still even coming here, you're still kind of legal with visa. I came here at 6th grade. I applied for honors and AP classes. However, they denied them because I supposedly didn't speak the language. I had just I was fresh from my original country, and they denied them. Even though I proved myself that I could take these AP and honors courses. I moved from that school, where the other school, thank God, they opened the doors and were like, your grades are perfect. You can take whatever honors. I succeeded in that. When I couldn't take driver's ed because I didn't have a social security number, was kind of like a blow, because why am I here? Why am I studying if I can't receive financial aid? I personally can't pay $40,000 for a semester, and the government can't give me money or financial aid for me to go away and study. So it's kind of like a blow, and it kind of gets into your mind, why are you here? Why am I studying?
you know, it was like I didn't come here because I wanted to. My parents brought me here. So when I heard about this, it gave me it's like such a relief, because with this I could apply and I could get permission to work, I could get my license, I could now apply for financial aid, and I can travel, like, you can travel inside the country. You can travel inside the country, and it's just a great opportunity for those who have felt what I felt, that, you know, they kind of like, they literally just like, your grades matter. They look at your grades, and if you're, like, my grades compared to another kid would be exceeding. My grades are better than another kid. But because I'm not legal in this country and don't have social security number, my grades would be, my file would be kind of like taken away. And they would give it to another kid. And that to me hurts, because how is my hard work that I've done going to compare with another kid who has, like, not as great grades as me, not as great community service as me, not as great, you know, I seriously work, and and I don't have problems with police, and how are they going to give it to another kid who, you know, doesn't have the grades, but because I'm not legal, are just going to literally, like, throw my file away. So this is a great opportunity for those who feel that. Because like I said, it literally gives you like a chance to study, apply for financial aid, you can get your driver's license, you can travel inside the country, and I think that's it. Thank you. Vamos a hablar rápidamente acerca de la ley de Deferred Action. ¿Qué es acción diferida en español, no? Acción diferida es básicamente lo que dice la palabra. La acción se va a diferir. ¿Cuál es la acción que se va a diferir? Ok, la acción que se va a diferir es la acción de removerle a usted del país por haber estado en el país sin documentación. Right? What is deferred action? Deferred action is exactly what the words say, deferred action. What action is going to be deferred? Well, the government is going to defer the action of removing you from the United States because you entered without being inspected or admitted to the United States. Lo que se propone es lo siguiente: aquellas personas que entraron al país cuando tenían 16 años o menos, que han estado aquí 5 años o más al 15 de junio del 2012 cuando se hizo el anuncio, que están estudiando, se han graduado de escuela superior, han recibido un GED, o si sirvieron en el ejército de los Estados Unidos y se licenciaron honorablemente, pueden solicitar. No pueden tener más de 31 años, o sea, puede tener 30 años con 364 días. Todavía está bajo los 31, entonces tiene derecho a solicitar. The way that deferred action right now, those who may qualify are the following. You are 16 or under. You have been in this country for at least 5 years. As of June 15th of 2012, when deferred action was announced for the first time by Secretary Napolitano and President Obama. You are in school or have graduated from high school or have received a GED, or you served and were honorably discharged from the armed forces or the Coast Guard of the United States. You are no older than 31. In other words, if you are 30 years and 364 days old and your birthday is tomorrow, you qualify. ¿Cuándo van a poder comenzar a solicitar acción diferida? El gobierno ha dicho que acción diferida bajo este programa va a ser el 15 de agosto. However, you cannot submit your application until the 15th of August. That is the first day that USCIS
has informed us that they will be prepared to accept these applications. La historia me ha enseñado que cuando el gobierno tira un nuevo programa, muchas veces el primer día que se espera, pues de pronto no es como va a ser aquí, agosto 1 puede ser agosto 5, agosto 7, y de igual manera, en vez de poderla someter agosto 15, puede cambiar agosto 22, agosto 27. History has taught me that when the government launches a new program, that the target dates that they give us vary. For example, August 1 could become August 7th, August 15th. Conversely, the August 15th date, when they're going to be ready to receive applications, may change to August 22nd or August 27th. Okay? What else is involved in deferred action? ¿Qué más hay que hacer para no poder obtener acción diferida? Dos cosas muy importantes. The two very important things that you must do to get deferred action. One of them is you must show continuous physical presence in the United States for 5 years, beginning June 15, 2007. Right, through June 15th, right, that is the... But no, if you want continuous presence for 5 years, you need to show it from June 15, 2007. Right, correct. And how do you show that you have been here for those 5 years? Te tiene que enseñar que ha tenido presencia continua, comenzando el 15 de junio del 2007 al 15 de junio del 2012. ¿Y cómo usted prueba esa presencia continua? Récords escolares. Si usted no está en la escuela, por ejemplo, vino cuando tenía 15 años, pero no fue a estudiar, pues, por ejemplo, fue a vivir en casa de doña Juana. Le puede pedir a doña Juana que le dé una carta diciendo que usted vivió ahí. O si estaba viviendo con sus padres, si hay un contrato de vivienda, ese contrato de vivienda se puede introducir. Si usted fue, por ejemplo, bautizado aquí en Estados Unidos, ya mayor, puede utilizar ese certificado de bautismo. Si usted trabajó, colillas de trabajo. Si usted recibió algún envío del extranjero dirigido usted aquí a Estados Unidos, tiene, por ejemplo, el sobre que vino, que tiene los matasellos del correo, eso también sirve, lo puede introducir. Pero obviamente los mejores récords son aquellos que hayan estudiado. Los récords estudiantiles sirven para llenar el requisito del periodo de presencia continua. Physical presence is basically, continuous physical presence is basically, you can fulfill it by showing school records. If you did not go to school but you were living at someone's house, you can get a letter from the owner of the home that you were living there. Or if you were with your parents and they had a lease, a copy of that lease. If you were baptized or you joined an organization as a church, that can help. If someone sent you a package from overseas and has the adequate postal stamps, cancellation stamps from the post office, that helps. Medical records, financial records, récord médico, récords financieros, por ejemplo, usted mandó dinero al extranjero. All right. Yeah. También quiero agregar que no es solo que cada año, por ahí 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, tener por ahí 3 a 4 documentos de cada año. Right, eso es 4. I mean, yo como lo hago, por ejemplo, yo cojo el año y lo divido en 4 trimestres. Y le digo a la persona, tráigame esto es bien parecido, aquellos reconocen lo que es TPS, el tipo de evidencia es bien parecido a lo que es TPS. Nosotros pues le vamos a decir, ok, vamos a coger el año en 4 trimestres. Tráigame una prueba de enero a marzo, otra abril, mayo, junio, otra julio, agosto, septiembre, otra octubre, noviembre, diciembre. Basically what I do is I take the year and I break it into 4 trimesters. And I ask you to bring one piece of evidence, which can be
For example, if you were in school, fine, you can bring me the grades that you got, I don't know, in December, the grades that you got in June, but basically produce one piece of evidence to show that you've been here per trimester for the period of 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, okay? So eso es bien importante. Lo otro que es bien importante es que usted no haya sido encontrado culpable, o sea, haya declarado culpable de un delito mayor, una felonía, o múltiples misdemeanors, cargos menores múltiples, o sea, cargos serios. The bars to deferred action are if you had a felony, if you have a felony conviction, or if you've had several serious misdemeanor convictions, then you probably will not qualify. O sea, si usted ha sido encontrado culpable de crímenes serios o de crímenes no tan serios, pero bastante seguidos, por ejemplo, 4 o 5 eventos de DWI, de estar manejando bajo efectos de alcohol, posiblemente no va a poder calificar. Así que la buena conducta moral es bien importante. ¿Okay? En este momento no sabemos si el gobierno, una vez se le someta la documentación, va a exigir que haya entrevistas individuales. We do not know yet whether once the documentation is submitted, whether the government is going to come back and say, I want to have an individual meeting with that person. That's something that's up in the air. O sea, es algo que todavía el gobierno no ha definido. Otra cosa que el gobierno no ha definido tampoco es los jóvenes menores de 15 años, si esas personas van a poder calificar para el Deferred Action, porque uno de los beneficios más grandes del Deferred Action es el permiso de trabajo. Entonces, personas mayores de 15 no deben de trabajar. Entonces, eso es otra clarificación que estamos esperando que el gobierno haga empezando el 1 de agosto. Right. If you are not in removal proceedings, o sea, si el gobierno no está tratando de deportarle a usted, si usted tiene 13 años, ¿no? Y no está en proceso de deportación, hoy por hoy no sabemos si usted debe de aplicar o no. If you're 13 and you're not in removal proceedings, we don't know whether you should apply today. And you're going to say, well, why? If I've been here 5 years, I came when I was 3, I've been here 10 years. Yo entré cuando tenía 3 años, llevo 10 años aquí. Porque el problema es que uno de los componentes de acción diferida es que le va a dar a usted un permiso de trabajo que es bueno por 2 años. ¿Okay? Renovable. Under Deferred Action, you will receive a work permit. That's good for 2 years, and it's renewable. And that's a big plus. Now, children under the age of 15 cannot work in the United States unless they get certain exemptions. I guess I don't know much about labor law. Normalmente, niños menores de 15 años se supone que no trabajan en los Estados Unidos. Vamos a tener una sesión al finalizar, ¿ok? Por favor, reserve su pregunta. Entonces, todavía eso es un punto que no está claro. Otros puntos que no están claros es, por ejemplo, si uno va a poder obtener financial aid para continuar estudiando en colegio con Deferred Action. No saben, we don't know yet whether you will be eligible for financial aid, ayuda educativa, to study in college. That's still up in the air. I can tell you that in New York State residents are entitled to in-state tuition. En el estado de Nueva York, usted tiene derecho, si quiere ir a estudiar a colegio, a recibir matrícula de residente del estado y respectivamente de su condición migratoria. Ahora, una vez usted tenga Deferred Action, no sabemos si eso le va a permitir facilitar préstamos federales o no. El gobierno hasta este momento mantenido silencio. Le puedo decir que en el estado de Nueva York
There's a Dream Act in New York State que se está promoviendo. Ya pasó la Asamblea, todavía no ha pasado en el Senado. Y es para permitirle a aquellos jóvenes que están en el país sin documentación que puedan recibir préstamos directamente del Estado de Nueva York. Y eso, el funding, la capacidad económica no va a salir de aquellas personas que pagan impuestos, sino que va a ser contribuciones de individuos, corporaciones, para ayudar. In New York State right now there's a proposal similar to the Dream Act that was proposed at the federal level and failed. And basically it passed the Assembly already, it hasn't passed the Senate. But what it will do is that it will allow you to borrow monies at very low interest rates to continue your education. And that program will not be funded with taxpayer dollars. There will not be one single taxpayer dollar going to fund that program. It will be funded entirely through contributions by corporations and wealthy individuals. Lo que sí sabemos es que, lo otro que todavía no sabemos es si ustedes van a poder salir del país y entrar. ¿Ok? Hay un programa que se llama Advanced Parole. Advanced Parole, aquellas personas, por ejemplo, que tienen TPS, le permite, si ellos le piden al gobierno con anterioridad a salir, permiso para salir por un periodo corto y poder regresar, el gobierno les facilita. No sabemos si ese beneficio se le va a ofrecer a aquellas personas que tienen acción diferida. Today, those who have TPS are entitled to leave the country under a program that's known as advanced parole. Basically, you tell the government, I'm going to go, let's say, to El Salvador. I'm leaving on the 10th of August, and I'm coming back on the 30th. The reason for my trip is my mother is very ill, or whatever. You provide documentation to prove that your mom is ill, and the government will allow you to leave and come back. We don't know whether that benefit will be available under the Deferred Action program that we're talking about this evening. Now, vamos a hablar de los costos. El gobierno ha indicado que va a cobrar $465. The government has told us that they will be charging $465 para lo siguiente. Y se compone de la siguiente forma. El costo del permiso de trabajo, the cost of the work permit, son $380. The cost of the work permit is $380. El costo de dar el concierto, las huellas biométricas, son $85. The cost of your biometrics is another $85. Y esas dos cifras suman a $465. ¿Okay? No sabemos si va a haber, el gobierno no ha dicho si va a haber una tarifa adicional para pedir el Deferred Action en sí, como por ejemplo las personas que piden TPS, en adición a tomar las huellas biométricas y pagar el permiso de trabajo, pagan también para procesar el TPS. Hay personas que no quieren permiso de trabajo porque pues ya están bastante avanzadas de edad, entonces no tienen que pagar los $380, pero sí pagan el costo, que creo que es $50 para el TPS. What we don't know yet is whether there is going to be a separate fee for the deferred action in and of itself. Like in TPS, for example, if you don't want work permit because you are 80 years old and you're no longer working, you don't have to pay the $380. You simply pay $50 and you maintain your TPS status. So we don't know what's going to happen with that, with deferred action. No sabemos qué van a hacer respecto a eso, si van a poner una tarifa adicional para acción diferida. Lo otro que tampoco sabemos en este momento es si el gobierno va a dar un perdón para las tarifas
que he mencionado, $380 y $85. The other thing that's up in the air is we don't know whether the government will permit a waiver of the costs for the employment authorization document, which is $380, and the biometrics, which is $85. Presently, under TPS, I believe that you can waive the $380. I'm not sure if you can waive the $85. Al presente, creo que en los casos de TPS uno puede pedir que le den un perdón de la tarifa de 380, pero creo que no de los 85 de los biométricos, de las huellas. Las ventajas de este programa son grandes, mayormente van a tener estatus, va a parar. Cuando una persona cumple 18 años, como por ejemplo, ella entró cuando era joven, al momento que ella cumple 18 años, comienza a acumular presencia indebida en Estados Unidos. Una persona que tiene presencia indebida o presencia no autorizada en Estados Unidos por un periodo de más de un año, al momento que esa persona salga del país o sea removida por el gobierno, no puede regresar por un periodo mínimo de 10 años. ¿Okay? Acción diferida, Deferred Action, para el proceso de la acumulación de presencia indebida. O sea que la persona va a tener estatus en el país. One of the great advantages of Deferred Action is that you will no longer accumulate unlawful presence in the United States. A person begins to accumulate unlawful presence upon their 18th birthday. And the law says that if you've been in the United States for 1 year or more without being admitted or paroled, and you leave the country or you are removed, you cannot return for at least 10 years because of the unlawful presence that you accumulated. So Deferred Action stops the accumulation of unlawful presence, and you will have status in the country. Sería un error que las personas no vayan a tomarlo. No sabemos si va a tener un periodo de comienzo y un periodo de terminación. It'd be a huge mistake not to apply for it. We don't know whether the program's going to have a beginning and end date, like for example TPS. When TPS first started, for example, for the people from Honduras and El Salvador in 2000, 2001, hey, after that initial period, it's very difficult to get TPS. Las personas que hoy en día tienen TPS, que por ejemplo vinieron de El Salvador, de Honduras, esos programas se anunciaron y se abrieron por primera vez en el año 2000, 2001, y las personas que no pidieron el TPS en aquel momento es muy difícil conseguirle hoy por hoy. Entonces, no sabemos si lo mismo va a suceder con acción diferida. Así que por favor, tomen ventaja durante el periodo que esté abierto. Please take advantage and apply during the period. Right now, we're expecting to be able to submit applications beginning on August 15th. We have not been told that it will close by a certain date, and I hope that it doesn't close. I hope it stays open forever. Yo espero que no tenga una fecha de cierre. Mi esperanza es que se mantenga abierto permanentemente, pero eso pues, obviamente no depende de mí, depende del gobierno. ¿Qué más podemos decir? Es importante que ustedes lean este formulario que se pasó. También hay una hoja que también se pasó, está en inglés y en español. Tenemos información sobre personas que dicen ser abogados o notarios y que ya están empezando a cobrar y pues no vayan a pagarle a nadie porque todavía no se ha empezado el proceso ni se sabe qué tenemos que someter bien. Y lo más importante, la persona que usted vaya que le complete el formulario, asegúrese que esa persona es un abogado o es un representante acreditado por el Board of Immigration Appeals. It's extremely important that whoever you go to complete your deferred action application, that person be either an attorney or an accredited representative
through the Board of Immigration Appeals. Hay agencias como la nuestra, que son agencias sin ánimo de lucro, que obviamente nosotros aún como agencia no hemos ni determinado si va a haber una tarifa que se va a cobrar o no, pero si determinamos que va a ser una tarifa ínfima en comparación al mercado privado. Pero por favor, o vengan a una agencia como la nuestra o vean a un abogado privado, pero no utilicen notarios, porque un notario en este país no es como en nuestros países, que un notario es un abogado. Aquí el farmacéutico es notario, ¿ok? Es bien fácil ser notario en Estados Unidos. It's very, very important that whoever completes these applications for you, that they are either an attorney or an accredited representative, or that, you know, you can come to an agency like ours. There are many not-for-profit agencies that will do it. We don't know yet whether we are even going to be charging anything, and if we do, the fees that we charge are minuscule in comparison to what the private sector charges. I was in Newark, New Jersey today. I was in court, and I heard a couple of attorneys talking, and they were saying that they were going to be charging about $2,000 to $2,500 for this process. I was shocked. Yo estaba hoy en la corte en Newark y oí dos abogados que estaban hablando y ellos estaban diciendo más o menos que van a cobrar entre $2,000 a $2,500 por este proceso, y yo me quedé sorprendido. Así que por favor tengan mucho cuidado donde van. Nosotros como una agencia sin ánimo de lucro, asumiendo que la junta directiva determine que se va a cobrar una tarifa, número uno, va a ser una tarifa ínfima, y en segundo, si la persona no tiene los recursos para pagarlo, nosotros tenemos mecanismos donde lo podemos hacer completamente gratuito. Lastly, we don't know yet whether our board is going to charge a minimal fee for this service. But if the board decides to set a minimum fee, and you can show us indeed an economic hardship that you don't have the funds to meet that fee, we will be more than glad to waive it, because we have a mechanism within our agency that we can waive such fees. And by the way, that goes not only for this program, but it goes for all the programs that we offer. Y eso no solamente es para este programa, es para todos los programas que tiene la agencia. Okay, o sea, aquí no se le niega a nadie una ayuda por necesidad económica. We don't turn anyone away because of an economic need. And with that, I'm done for now. Con eso ya termino por ahora. Le paso la palabra al Dr. Harnett y luego, cuando pasemos al periodo de preguntas, pueden hacerlas. For now, I'm done. I'm going to have Dan Harnett talk to you a bit, and then we're going to have a Q&A session. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Daniel Hartnett. Es placer de mirar y encontrar muchos de mis estudiantes presentes y pasados, sus padres y familias. Quiero decir, y me gusta decir muchas veces, es honor y placer a trabajar con sus hijos en la escuela. Hace 34 años he trabajado en escuelas. Hace 12 años he trabajado en escuelas en East Hampton. It's a pleasure for me to see many of my students present and former, and your parents and families gathered here this evening for this very important meeting. I have worked for 34 years in schools as a teacher, a counselor, and principal. Currently, I'm the school social worker in East Hampton, and I love to say that it is an honor and a pleasure to work with your children. Your children are wonderful to have in our schools. Pero el momento más triste para mí como maestro, consejero y director en la escuela es cuando estudiante como Angie entre mi oficina, que tiene 15 años, 16 años, y me pregunto, ¿por qué? Yo no soy igual a los otros estudiantes en mi clase. ¿Por qué? No puedo hacer aplicación por universidad
no puedo trabajar en su país, no puedo continuar mi educación en universidad después high school. Estudié muy duro, yo pasé sus exámenes, Regents, porque no soy igual. Y finalmente, tenemos un aspecto de relief. The saddest moment for me as a teacher, a counselor, and a principal is when a student like Angie and many of my former students here walk into my office and say, "Why am I studying for these Regents, Mr. Hartnett? Why do I work so hard? I can't take driver's ed. I can't go on to a university. I can't work in your country. I am not equal to these other students." So finally, we have a moment of relief. Finalmente, el gobierno van a recompensar lo que trabaje más duro de los estudiantes de las familias norteamericanos. Mi historia personal es como ustedes. Mi papá entró a este país ilegal hace 62 años. Él nos dijo muchas veces, razón por los sacrificios es educación. Educación es clave. The key to the future. Education is the key to the future. My father, who came into this country illegally 62 years ago, said that's the reason for all the sacrifices. So you can do something better because you get an education. So el mensaje por los estudiantes, se parece que el gobierno quiere recompensar los que trabajan duro, los que están estudiando. Mensaje es, estudie. Tome AP classes, honors classes. Es el mensaje. Okay, the message for the students is to keep working hard. Pass the exam, study. Use cada oportunidad. Extra help, clubs, honors classes, AP classes. That's the message for the students. Por los padres, las familias, tienen que hacer reuniones, muchas reuniones, con los consejeros de guía, con los maestros. Ustedes deben que saber todos los que están pasando en las vidas de sus hijos en la escuela. Lee cada carta y si no entiende lo que la escuela está diciendo o escribe, venga a la escuela. ¿Por qué? Yo quiero información en mi idioma. ¿Dónde están los profesores y las maestras? So the message for the parents is be totally involved with what's happening in the school of your children. If you're getting messages, phone calls, letters that you cannot understand, come to the school. Say, I want somebody to read this for me, translate this for me. And encourage your children. There's homework every night. There's homework every night. Muchos estudiantes vienen like, no hay tarea. There's homework every night. Sorry. Students, I'm very sorry. No hay secretos, no hay misterios ahorita. Después de esta reunión, there's no more secrets or mysteries. There's homework every night. Okay, and if you don't think there's homework, go to the school and ask. Okay? So that's the most important message. It seems like the government wants to reward those who are going to study. And education is the most important key to our future. So gracias por venir esta noche. Yo trabajo en las escuelas en East Hampton. Fui miembro de la Junta Educacional in Sag Harbor. I know Sag Harbor and East Hampton. If you have a question about any of those districts, please come and stop and see me. Gracias por venir. Otra cosa que quería decir es compartir un poquito de mi historia. Yo llegué aquí cuando tenía 10 años y no tenía papeles hasta como los 20 años, pero así me empujé para salir adelante y estudiar. Y ahora que ya tengo documentación, solo me faltan 2 años para graduarme como abogada. Para mí es una satisfacción muy grande compartir esto con ustedes porque
durante los 10 años no tuve papeles y yo pensé que no iba a poder ir a la universidad, que para qué... Nunca pensé para qué esforzarme porque siempre tuve esperanza de que algún día iba a tener mis papeles, sino que solamente quería compartir esto con los jóvenes, de que sí vale la pena esforzarse, así uno no tenga papeles, porque tarde que temprano pues uno tiene su recompensa. And I just wanted to share that a little bit of my story was that I came here when I was 10 and I was undocumented for 10 years, but that didn't matter. I still went to school and now I'm in law school and I'm only 2 years short of graduating as a law student, as a lawyer. El mensaje que escuchamos es el siguiente: acción diferida es un método para comenzar a parar la discriminación y el racismo que existe en este país. Deferred action is the beginning of the end of the racial animus, discriminatory attitudes that have affected all of us who come as immigrants to this country. Hopefully, deferred action will lead to something greater. Esperamos que la acción diferida en algún momento se convierta en algo más, se pueda convertir primero en una residencia permanente y luego un paso a la ciudadanía. My hope is that the people in the Congress will wake up and realize that deferred action is the beginning of your future permanent residence in this country, becoming legal permanent residents, and ultimately citizenship and becoming American citizens. Most of you, many of you, this is your country. You might have been born like Angie in Mexico. She has absolutely no ties to Mexico. And if they ask her, where are you from? She will say, I'm an American. This is the beginning of being American. Bueno, Y ahora gracias. vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas, así que aquellos que quieran hacer, sí, vamos a hacerlo por turno. We're now going to have a Q&A session. Excuse me. That's fine, thank you. We're going to have a quick Q&A session, so let's start. I am going to start with that gentleman who had his hand from before. So go ahead, sir. What's your question? Can I introduce? Por favor, pueda pararse e introducirse. Come out. Okay. Si hay alguna persona que no quiere que le fotografíen, if there's anyone who does not want to be photographed, since we intend to put this on our website, nosotros tenemos intención de poner el evento de hoy en nuestra página web. Si no quiere que le fotografíen, por favor déjenos saber para que él no le fotografíe. Okay, if anyone doesn't want to be photographed, let us know so that he won't photograph you. Eso va a ser un periódico. Le tengo que tomar una foto para quitarla de las otras fotos. O sea, ¿usted no va a aparecer? La pregunta que yo tenía es, los 15 años, ¿tiene que cumplir los 15 años antes del 15 de junio o hasta el día de la aplicación? Ok. La regulación dice que la persona que tiene que tener menos de 16, no 15. Entonces, o sea, usted me está preguntando para aplicar, si la persona tiene 15 años, ¿puede aplicar? ¿Esa es su pregunta? Mi pregunta es que, por decir, en nuestro caso, mi hijo cumplió 15 años ahora el 4 de julio, entonces él va a tener 15 hasta el día de la aplicación, tiene que esperar hasta que cumpla 16. No, está bien, lo puede aplicar. O sea, la aplicación es, la persona tiene que tener menos de 16. Y lo que se está debatiendo todavía es, menos de 16 quiere decir que si tienes 16 años no puede aplicar, o quiere decir menos de 16 puede aplicar, pero si tienes 17 no. No sabemos. El gobierno hizo una aclaración cuando publicaron la primera vez, decía no more than 30, fue el vocabulario que utilizaron, no más de 30 años. Eso entonces lo explicaron y dijeron que si la persona tiene 30 años con 364 días, califica. No han hecho tal aclaración en la edad comenzando de 16. Basically what happened was,
when the regulations first came out, the government said you have to be no more than 30 years old. And there was some confusion, so they came back and clarified and said, what we mean no more than 30 is that you can be no more than 30 years and 364 days. So if you're 31, you don't qualify, but if you're 30 and 364 days, you qualify. Go ahead. If the people say the question in Spanish, can you translate it in English before? Oh, okay. And I have a question too. So, well, let me finish that with this question before I take yours. So his question was, if someone just turned 15 on July 4th, do they have to wait until the following year to apply, or can they apply now? The answer is they can apply now. Okay. Go ahead, sir. Mi pregunta es, cada caso, cada persona va a ser tomado individualmente para el gobierno. Esto significa que indistintamente del estatus migratorio del padre de cada muchacho, de cada persona, no va a influir para nada y el gobierno no va a tomar ninguna represalia en cuanto a los padres de los muchachos. Porque, al menos en mi caso personal, cuando yo presento mis taxes al gobierno, está el nombre de mi hija y está mi nombre o el de mi esposa, y no tenemos Social Security Number, lo que tenemos es un Federal Tax ID Number. Ellos pueden notar de que mi estatus migratorio no es legal, o que al menos no está en proceso de ser legal. ¿Va a haber alguna acción negativa en contra de un padre de familia o de una madre? Very good question. Esa es una buena pregunta. The question, I'm going to say it again. The question is, how can I as a parent know that if my child applies for deferred action, that the government will not come and take measures such as commencing a removal action against the parents, because the parents may be undocumented here? That would be, I can't guarantee you that it's not going to happen, but with this administration, I feel confident to guarantee that it will not happen. Now, o sea, con esta administración yo me siento seguro que no va a pasar. ¿Le puedo garantizar? No, no le puedo garantizar, pero supuestamente cuando la regulación dice que una persona que pide un beneficio de migración no abre la puerta para que puedan venir a tomar represalias contra los demás. The regulations are clear. The regulations say that when someone submits an application to USCIS, that the government cannot use information in that application to come back and take measures against others. That's what the regulations say. We know that we had raids here that affected a lot of people. So, can I guarantee? No, I cannot guarantee, but that should not, I mean, your child should apply. He's entitled. And it would be, horrible for a parent to prevent their children from registering. Sería horroroso que un padre le limite o le prohíba al hijo que solicite acción diferida pensando en qué le pueda suceder a ellos. Yo estoy casi seguro, 99.5% seguro que no va a haber ningún tipo de represalia, porque eso sería lo más indecente que este gobierno pudiese hacer. That would be the most indecent thing that this government could do. Go ahead, Natalia.